Bien, nosotros íbamos a hablar muchísimo más acerca del transporte a través de membrana. Eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a dedicarle pues una clase entera. Pero también nosotros vamos a terminar pues lo que estábamos revisando de la célula, ¿no? ¿Verdad? Entonces voy a empezar a compartir. Y recuerden, si tienen alguna pregunta, necesitan que pare, que voy muy rápido, lo que sea, me lo pueden decir, ¿sí? Estaba viendo una serie. Bien, entonces vamos a ver. Y creo que se ve acá abajo, no tengo idea de por qué. Ya. Bueno, nos habíamos quedado como hasta por aquí. La verdad, bueno, habíamos pues terminado ya lo que es la síntesis de macromoléculas. Este es un proceso pues que es un poco como engorroso, pero nada más hay que tener en cuenta que hay ciertos codones, ¿no? ¿Verdad? Que van a, pues, a codificar un peptidoseñal. Este peptidoseñal pues se une a esta partícula de reconocimiento del peptidoseñal. Esta aquí se encarga de unirlo al retículo plasmático rugoso, ¿no? ¿Verdad? Y esto a la vez que lo une le permite la entrada a la matriz del retículo plasmático rugoso y pliega la proteína, ¿no? ¿Verdad? Bien, esto pues es la base como de la formación de una proteína, ¿no? Acá vemos lo mismo. Y bien, ahora sí, hablar de energética celular, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es que ya hablamos, por ejemplo, en la primera clase, de cómo el alimento, ¿no? ¿Verdad? Era llevado desde nuestra boca hasta dentro de la célula, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa dentro de la célula? Bueno, dentro de la célula pues entra pues y se forman lo que es en este caso las lisosomas. Bueno, va a interactuar con lo que son los lisosomas, ¿no? ¿Verdad? Que recuerden que tienen ciertas enzimas que son las hidrolasas, ¿no? ¿Verdad? Entonces estas aquí actúan con los lisosomas y estos aquí los proceden a digerir. ¿Ok? Entonces, pero los digieren ¿hasta qué punto? Bueno, hasta el punto en el que quedan en sus elementos principales. Vamos a ver. Los carbohidratos, ¿cuál es el elemento principal del carbohidrato? Por así decirlo, la unidad del carbohidrato. ¿Alguien tiene una idea? La glucosa. La glucosa, perfecto. ¿Cuál es la unidad de las proteínas en este caso? Aminoácido. Los aminoácidos y de las grasas. Ácido graso. Ácidos grasos, perfecto, perfecto, sí, así es. Entonces, así como lo dijo el compañero, ¿no? Perfecto, muchas gracias por responder. Los carbohidratos, pues la glucosa, ¿no? ¿Verdad? Que es como que la unidad monomérica ya. De ahí tenemos las proteínas, ¿no? ¿Verdad? Las proteínas a lo que son aminoácidos, ¿ok? Y de ahí tenemos pues las grasas a lo que son ácidos grasos, ¿ok? Entonces, esto de aquí, ¿no? ¿Verdad? Al final no son energía todavía, simplemente son una carga en la célula aún. Entonces ya nosotros debemos empezar a hablar de lo que es la energía, ¿ok? Vamos a hacer un repaso del órgano pues por excelencia que tiene que ver con la energía, ¿ok? Que es pues la mitocondria. Ok, aquí vemos haciendo un repaso, ¿no? De lo que es la morfología de la mitocondria. Sabemos que tiene doble membrana, ¿no? ¿Verdad? Que tiene, entre ambas membranas incluso tiene un espacio, ¿no? ¿Verdad? El espacio perimitocondrial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, y sabemos que tiene una matriz donde se van a dar gran parte de los procesos metabólicos. Esto es algo que se ve en bioquímica bastante, ¿no? ¿Verdad? Y esto pues ustedes lo van a poder estudiar por partes, ¿no? Por partes, porque son procesos muy largos. Como podemos ver, recordemos que la membrana interna pues se plegaba bastante, ¿no? ¿Verdad? Y formaba lo que son estas crestas. Ok, acá sí creo que tenía una imagen más esquemática de lo que era aquí si ven, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que tiene pues una membrana externa, de ahí tiene una membrana interna y existe un espacio entre membrana y membrana, ¿no? Y ya lo que está por dentro de la membrana interna es lo que nosotros conocemos como matriz mitocondrial, ¿ok? Y recuerden que las crestas no eran nada más que una manera de aprovechar el espacio, ¿no? De aprovechar el espacio. Ahora, bien, acá podemos ver otra imagen un poquito más, como con más cosas, ¿no? Podemos ver las dos membranas, podemos ver los pliegues, etcétera, 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 ¿no? Bueno, estos pliegues, pues ya esto es un poco agregado, ¿no? Que pueden tener diferentes formas, ¿no? Todos estos pliegues, como pueden ver aquí, todas estas formas.
Y lo importante también es que esta mitocondria tiene un ADN propio, ¿no verdad? Entonces este ADN propio permite pues que la mitocondria incluso se pueda reproducir, ¿no verdad? Se puede reproducir como un organelo aparte, ¿verdad? No necesita pues de la degradación y síntesis a base de otras moléculas, sino que se forma de manera autómata, ¿ok? Gracias a su ADN, que por cierto es circular, ¿ok? Este ADN circular recuerda por ejemplo al de las bacterias, si van a ver bacterias ya también, van a estudiar pues la morfología de la bacteria y se van a dar cuenta de la forma del ADN de la bacteria, ¿ok? Ahora, aquí podemos ver ciertas enzimas, la ATP sintasa, no es sintetasa actualmente, es sintasa, pero bueno, eso ya lo van a ver a más detalle en bioquímica. Hoy día vamos a repasar, bueno, vamos a entender, en caso de que no lo hayan repasado, cómo funciona exactamente el proceso, pero a nivel general, ¿ok? A nivel general, no vamos a adentrarnos en que se condensa el acetil-CoA ni nada de eso, nada, solamente vamos a pues decir ya el resultado, por ejemplo, del ciclo de Krebs, nada más, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos la estructura, ¿no verdad?, de lo que es el ATP, el adenosintrifosfato, como pueden ver, ¿no? Tenemos trifosfato, tenemos la adenina y tenemos en este caso la pentosa, que es en este caso la ribosa, ¿no verdad? Entonces es trifosfato, por los trifosfatos de adenosina, ¿no verdad? Entonces, fíjense en algo importante, que esto también lo van a ver un poco en bioquímica. Fíjense cómo aquí nosotros tenemos este enlace, y también tenemos este enlace que está aquí, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si ven la diferencia, déjenme borrarlo porque creo que me toma un poco. Si ven la diferencia de cómo es la forma de este signo de enlace, y el de acá. Esto significa que estos enlaces son de alta energía, ¿ok? Es decir, el trifosfato, de ahí pasa a difosfato y el enlace es el que tiene la energía. El momento en el que se rompe el enlace es el que forma pues ya por último la energía, ¿ok? En el caso de cuando se la utiliza, ¿no verdad? Eso es lo típico que vemos, por ejemplo, ya que vamos a ver ahorita lo que es transporte a través de membrana, vamos a ver la bomba de sodio y potasio, ¿no verdad? Pues es importantísimo también entender cómo funciona esto, ¿no? De qué forma primero es ATP, después se transforma a ADP, después a AMP, o puede pasar de ATP a AMP, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos ver una ilustración, ¿no verdad? Entonces, chicos, siempre que les pregunten, ¿no? Antes de seguir, siempre que les pregunten ¿dónde está exactamente almacenada la energía en el ATP? Pues en el enlace, ¿ya? En este enlace que encontramos aquí, en el enlace fosfato, ¿ya? En este enlace. Ahí los encontramos. Específicamente en el segundo y en el tercero, porque en el primero, como pueden ver, ya no. Ya simplemente es para conformar la molécula. No tiene una función de almacenar energía, o al menos no tanto como acá, ¿no verdad? Entonces, chicos, miren, aquí nosotros tenemos los tres componentes básicos que los que yo les estaba hablando, ¿no? Del glucógeno, lo que es carbohidratos, tenemos la glucosa, ¿no verdad? ¿Ya? Y acá tenemos ácidos grasos y tenemos aminoácidos, ¿ok? Nosotros podemos ver aquí que la glucosa, ¿no verdad? La glucosa puede pasar por un proceso, tiene que pasar, mejor dicho, por un proceso previo, ¿ok? A diferencia de estas dos, el cual pues aquí podemos ver que transforma, de hecho crea energía, se dan cuenta, pasa de tener 2 ADP a tener 2 ATP, se dan cuenta, o sea, es como que tener 2 ADP es como que si no tengamos esto, y ya tener ATP es como que si pues tengamos toda la molécula completa, ¿no verdad? Por ende vamos a tener más energía almacenada. Entonces este proceso que nosotros estamos viendo aquí, ¿alguien tiene una idea de cómo se llama? No es la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa más adelante. Otra idea, vamos. La glucólisis. La glucólisis. ¿Ya? La glucólisis. ¿Ya? Que como podemos ver, pues es un proceso que se necesita para ir degradando la glucosa, ¿no verdad? Y pues para dar energía también, ¿no? Entonces aquí vemos la glucólisis, ya sabemos que la glucólisis es aerobia, anaerobia, eso es tema de bioquímica.
Entonces, acá nosotros podemos ver que se va a formar ahora ácido pirúvico. Es derivado de la glucosa directamente por la glucólisis, ¿no? ¿Verdad? El ácido pirúvico. O el piruvato, que también se lo conoce, ¿no? Ácido pirúvico o piruvato es lo mismo, ¿ya? Entonces, chicos, miren cómo llega primero. Vamos a seguir el camino primero de la glucosa, ¿no? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta? Debemos seguir el camino. Vemos que tienen una vía común los ácidos grasos con los aminoácidos, ¿ya? Y vemos que los dos van a terminar formando al final ácido acetoacético o ácido acético. ¿Ya? ¿Ya? Entonces estos dos por diferentes procesos, etcétera, van a tender ahora a formar acetilcoenzima A o acetil-CoA. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo un repaso. Estos tres entran a la célula, ¿no, verdad? Y pues en el caso de la glucosa tiene que pasar la glucólisis para convertirlo a piruvato. Y los ácidos grasos y los aminoácidos llegan, se transforman a la mitocondria, ¿no? Se transforman en ácido acético y ambos, los resultados, pues no, ya de, por decirlo así, la premetabolización de la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos va a terminar convertido en acetil-CoA. Ahí es cuando empieza el rap del ciclo de Krebs, que ustedes lo tienen que saber de memoria. Entonces ahí es donde comienza, ¿no? Ahí es donde comienza que se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato con el enzima citrato sintasa, etcétera, ¿no? Entonces, bien. Ahora, este acetil-CoA, ¿ok? Tiene que degradarse, ¿ya? También tiene que degradarse aquí. Entonces lo que va a dar finalmente es pues va a proceder a brindar bastante, ¿no, verdad? Moléculas, aquí es donde se utiliza el oxígeno. Miren cómo entra el oxígeno a la célula, es utilizado por el acetil-CoA, se dan cuenta, y pues va a dar como resultado CO2, ¿no, verdad? Y agua. El CO2 va a proceder a salir de la célula y el agua pues depende, ¿no? De dónde se quede, dependiendo del equilibrio osmótico, etcétera. Ya que ya creo que, a ver, hablamos de osmosis, no, todavía no, eso hablamos esta clase. Entonces, dependiendo de todos esos factores, ¿no? Bien, chicos, entonces creo que hasta ahora estamos claros, ¿no? Repitiendo, todo esto de aquí al final termina convertido en acetil-CoA. Este acetil-CoA pues reacciona con el oxígeno, ¿no, verdad? Recordemos que nosotros aquí, en la imagen de Guyton se lo ve claramente, recordemos que nosotros aquí teníamos enzimas de la fosforilación oxidativa también, ¿no? Ese es el último paso, ya mismo hablamos, ya vamos a hablar de eso ahorita, por eso lo traje a colación. Estas enzimas de la fosforilación oxidativa. Ahora, bien, entonces este es el primer paso, ¿no? Esta es como la respiración celular, definitivamente. O sea, como pues es como un intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono, ¿se dan cuenta? Aquí es donde exactamente pues se da esta utilización del oxígeno por parte de la célula, ¿ya? Ahora, aquí también pasa lo siguiente. Y esto ya es parte de la fosforilación oxidativa. Esto de aquí es parte del ciclo de Krebs. Ya esto que les estoy dando aquí del acetil-CoA. Esto de acá ya es parte de la fosforilación oxidativa. Que llegan muchos ADPs, ¿ya? ADP, difosfato. Entonces también mediante un condensado de reacciones, estos 36 ADP que entraron van a salir como 36 ATP. Eso es lo que ustedes tienen que saber a nivel muy general, ¿ya? Entonces voy a hacer preguntas para ver si está claro. La glucosa pasa por un proceso. Este proceso pues se lo usa como más o menos un premetabolismo. ¿Cuál es este proceso? La glucólisis. La glucólisis. ¿Y cuál va a ser el resultado de la glucólisis? Bueno, uno de los resultados. Piruvato. Piruvato, perfecto. ¿Ya? Tanto la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos, al final van a terminar resultando en Acetil-CoA. acetil-CoA, perfecto. ¿Ya? Acetil-CoA. ¿Ya? Y aquí se da pues ya lo que estamos hablando, ¿no? De la liberación, etcétera. Sí, ¿ya? Entonces, eso, chicos. Como ven, no es tan complicado tampoco. Bueno, a nivel general, ¿no? Ya a nivel específico sí es complicadito. Bien, entonces, a ver, déjenme ver qué es. Ah, ya, ok. Miren, fíjense aquí. Aquí está la célula, ¿no? En concreto, aquí se ha dibujado un pedacito de membrana de célula. Aquí vemos que el sodio sale de la célula, en este caso, no es solo un ejemplo. El sodio está saliendo de la célula. Esto es espacio extracelular
y esto es espacio intracelular. Miren que el sodio sale de la célula, ya, sale de la célula. Y miren cómo esta salida, ¿no? ¿Verdad? Tal vez es un bombeo activo, ya vamos a hablar del transporte activo, pero lo que tienen que saber es que el transporte activo necesita energía. Entonces esa necesidad de energía utiliza un ATP, lo utiliza y queda en ADP. Entonces el ADP llega, ya sabemos que llegan cerca de 36 ADPs, llega el ADP, acá pues con todas las reacciones termina pues formando lo que es ATP otra vez, ¿no? ¿Verdad? Y así un ciclo, miren, esta es una vía, por ejemplo, para hablar del transporte. Estamos hablando primero del transporte, repito, ¿ok? Repito, el sodio quiere salir, dice, oh, yo necesito energía. Entonces utiliza este ATP que está aquí y lo desfosforila hasta ADP. El ADP pues ya necesita volver a cargar baterías, por así decirlo. Viene el cargador, que es la mitocondria. En la mitocondria este ADP pasa a convertirse en ATP y pues regresa a donde estaba antes. ¿Ya? Ese es un ejemplo de utilización de la energía. Esta imagen es para denotar la utilización de la energía. En este caso aquí hablamos del transporte a través de membranas. Es que esta imagen es maravillosa, sinceramente. Primero no la entendía. Transporte de membrana. De ahí hablamos de la síntesis de proteínas, chicos. ¿Ok? La síntesis de proteínas, por ejemplo, necesita ATP. Entonces, asimismo, el ATP va a terminar en ADP, perdón. El ADP va a entrar a la mitocondria y la mitocondria finalmente va a terminar dando de ADP, va a formar ATP y el ATP finalmente va a volver a su sitio para volver a formar otra proteína y así es un ciclo. ¿Ok? Otro proceso que requiere muchísima energía es la contracción muscular. ¿Ya? Los músculos necesitan bastante energía para contraerse. Por lo tanto, chicos, esta es otra vía también. Aquí tenemos el ATP, ya ustedes van a estudiar contracción muscular. En fisiología también lo van a estudiar contracción muscular. Es un tema muy bonito. La verdad a mí me gusta bastante. Pero bueno, no es el tema de hoy, ¿no? Tal vez lo podemos dejar para otro curso o explicar diferencias de músculo cardíaco, músculo esquelético, etcétera. Es muy lindo, de verdad. Bueno, en conclusión, la contracción muscular necesita ATP. Entonces, este ATP finalmente queda en ADP, ¿verdad? Y el ADP vuelve a la mitocondria. Finalmente, mediante todas las reacciones se forma ATP de nuevo, ¿no? ¿Verdad? Se forma ATP de nuevo y vuelve a su lugar donde debería de estar para las futuras contracciones musculares. ¿Okay? En el caso del músculo esquelético, ¿no? ¿Verdad? La contracción muscular pues se da por los filamentos de actina y de miosina, pero en este caso es distinto al músculo liso. En el músculo esquelético pasa que el ATP se lo utiliza, ¿cómo decirlo? De una manera más, yo lo diría, de una manera más activadora o energética, algo así, porque se pega a la cabeza de miosina, pero eso tienen que estudiarlo en la fisiología de la contracción del músculo cardíaco. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Creo que el esquema, una vez que lo entiendes, está súper fácil, ¿no? Dime, Alejandro. Sí, ese proceso de glucólisis y de ciclo de Krebs, ¿en qué parte de la mitocondria sucede? A ver, el ciclo de Krebs, bueno, la glucólisis aquí a nivel del citosol, mira cómo está aquí plasmado, ¿te das cuenta? ¿Ya? La glucólisis a nivel del citosol. De ahí el ciclo de Krebs a nivel de la matriz mitocondrial, mira la diferencia, aquí está la matriz. La matriz mitocondrial, déjame ponerte la imagen de Guyton. Mira, aquí, a nivel de la matriz mitocondrial, déjame rayar. Aquí, ¿sí ves? Aquí. Sí. Y la fosforilación oxidativa se da tanto aquí como aquí. Tanto en el espacio perimitocondrial como acá. Es como un intercambio que se da ahí. Entonces en esos dos lugares se está dando. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, gracias. Dale. Bien, ¿alguien más tiene una pregunta? Si no, seguimos.
Bien, chicos. Entonces, bien, ya casi terminamos este tema. Este tema ya es un poco más sencillo. Locomoción y fisiología del movimiento es un tema bastante interesante de analizar también. Pero vamos a hablarlo aquí nada más de una manera general, ¿no? ¿Verdad? Porque la verdad el movimiento celular pues es importante, sí, pero no tan importante saber exactamente cómo lo hace y todos los detalles, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que existen como tres tipos generales de movimiento celular. Tenemos el movimiento muscular, el movimiento ameboide y el movimiento ciliar, ¿ok? El movimiento muscular pues es por la contracción de sus elementos internos, ¿no? ¿Verdad? Que en este caso son los filamentos que se superponen. Eso lo ven en fisiología y en histología. Ese no vamos a entrar en detalle. Vamos a entrar en detalle en el movimiento ameboideo, ¿ok? Este movimiento ameboideo es muy interesante, porque es como si la célula se estuviera tanto comiendo a sí misma, ¿ok? Comiendo a sí misma, como volviendo a formarse, ¿ya? Como volviendo a formarse. ¿Cómo lo hace? Mediante un pseudópodo, ¿ok? Mediante un pseudópodo, ¿ya? Yo quiero que vean lo siguiente, y aquí es importante ciertos detalles que yo les dije de endocitosis y exocitosis. Miren cómo aquí está, pongámosle que tiene forma como de un bicho, ¿no? Pongámosle que esta es como una cola, ¿ok? Como una cola bastante, bueno, no sé, tal vez la acá también puede ser cola, pero vamos a poner que esta de acá es el trasero, ¿ok? Siendo, si lo comparamos con un animal, el trasero y esta de acá sería la cabeza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Recuerdan en la endocitosis que se formaba una invaginación, ¿no, verdad? Y se perdía membrana plasmática, por lo tanto pues está esa parte sustancialmente la membrana plasmática está disminuyendo porque se está formando una vesícula con los lípidos de la membrana plasmática. Entonces estos mismos esto de aquí en toda célula es pues está en cantidades prudentes, pero en estas células que necesitan un movimiento ameboideo más constante pasa y sucede que esto es mucho más masivo, ¿ok? Es masivo. Entonces la célula poco a poco pues esta parte de la membrana se va consumiendo. Ahora, esta membrana no se va a perder, sino que al momento en el que sale por acá, miren cómo se forma esta estructura alargada que se denomina pseudópodo. Se dan cuenta cómo se va, van corriendo las vesículas y las vesículas llegan a este punto, ¿no, verdad? Donde hacen exocitosis. Pero ¿qué pasa, chicos? En el momento en el que hacen exocitosis, ¿sí ven cómo se liberan los granulitos nada más? ¿No, verdad? Que pueden ser todo tipo de sustancias, los granulitos, pero no se liberan con membrana. Entonces la membrana se vuelve a incorporar. ¿Cuál es la diferencia? Que la posición inicial de la membrana estaba aquí. Esta era la posición inicial de la membrana. De ahí se hizo intracelular porque estaba pues recubriendo el endosoma, y de ahí pues finalmente terminó acá, ¿no, verdad? Terminó aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el movimiento ameboide. Por eso les digo, es como que se va comiendo a sí misma y se está volviendo a formar. ¿Ya? ¿Está claro cómo funciona el movimiento ameboide? ¿Ya? Siempre acuérdense de esto, los pseudópodos. ¿Ya? Los pseudópodos. Bien, este movimiento ameboideo lo hacen muchas... Sí, dime, Saúl. Sí, entonces el pseudópodo permite que se vuelva a formar y que se vuelva otra vez a crear. Sí, el pseudópodo no es más que pues como que lo que se va creando así. Y se va creando y se va creando otra vez. Porque esta parte que está aquí, supongamos que aquí estamos en el segundo 1, ¿no, verdad? En el segundo 1. Y de ahí, pues, suponiendo que estamos a la misma distancia, ¿no? Ya la célula ya se va a haber movido, ya no va a estar acá, va a estar por acá. Así, de esta forma. Es decir, ya recorrió este trayecto. Sin embargo, el pseudópodo pues sigue avanzando. Es como que se va formando y deformando, formando y deformando, formando y deformando. ¿Ok? Gracias. ¿Estamos? Sí estamos, ¿no? Sí, gracias. Dale. Bueno, este movimiento lo hacen ciertas células, como los glóbulos blancos, ¿no, verdad? Aquí podemos ver, cuando ustedes estudian inmunidad, que también se ve en fisiología 1, al menos acá en la Universidad de Guayaquil, ustedes pueden ver que hace un movimiento ameboideo. Miren este movimiento. Hace un movimiento ameboideo lo que son los neutrófilos, ¿no, verdad? Y ciertos macrófagos. Ya, entonces es importante también entender por eso cómo funciona, ¿no? Porque miren cómo se mete prácticamente entre célula endotelial y célula endotelial en ese espacio tan pequeño, ¿ya? Entonces, fíjense también acá, he puesto esta imagen de embriología.
Fíjense cómo pues el movimiento de las células, la migración celular también se da mediante este mecanismo, ¿no? Aquí podemos ver pues todas estas células, ¿no? Bien, de ahí tenemos lo que es el movimiento ciliar, que es básicamente mediante unos pequeños cilios, y el flagelar, pues, ¿no? Que es un cilio gigante nada más. Bien, aquí podemos ver pues la estructura anatómica de un cilio, ¿no, verdad? Como podemos ver, pues tenemos ciertas subunidades y una subunidad central, son 8 subunidades acá a los lados y 2 subunidades en medio. Ok, son proteínas en realidad, es una estructura proteica. Aquí encontramos pues ciertos filamentos nada más, ¿no, verdad? Aquí vemos los tipos de movimiento que hace, un movimiento así o un movimiento así, ¿ya? Simple. Yo le dije que no íbamos a entrar en mucho detalle porque tampoco es que es, importantísimo. ¿Ok? Lo que sí es importante es saber qué función tienen estos cilios. Recuerden que en la primera clase hablamos de los epitelios, de los cilios, de cómo estos funcionan, etc. Bueno, aquí también pues podemos hablar de ello. Por ejemplo, en las vías aéreas, esto de aquí se ve liso, pero en realidad está ciliado, ¿no? A nivel histológico. Pues sirven pues para detener patógenos, detener partículas de polvo, etc., ¿no? En las vías aéreas, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos la vía aérea. En la vía oral también, bueno, casi no los encontramos en realidad, pero en la vía aérea sí, ¿ya? Por ejemplo, acá los encontramos también específicamente en la tuba uterina, ¿no, verdad? En la trompa de Falopio. Lo encontramos pues porque la fecundación, a ver, ¿alguien sabe dónde exactamente se da en la mayor parte del tiempo la fecundación? Perdón, a ver, sí. Claro. ¿Perdón? No se ha escuchado también. La región ampula. Sí, perfecto, en la región apular. O ampolla, ¿no, verdad? Que está más o menos aquí. ¿Ya? Está más o menos aquí. ¿Sí? Por eso, pues, las ligaduras, ¿no? Deberían ser más o menos a ese nivel. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso, y miren aquí un flagelo, ¿no? El típico ejemplo del flagelo, cómo le permite esa movilidad enorme que tiene lo que es el espermatozoide, ¿no, verdad? Entonces, chicos, con esto, ¿tienen alguna pregunta? Listo. Chicos, aquí terminamos esta diapositiva, bueno, esta clase, la verdad, de lo que es biología. De aquí vamos a ver en este momento mismo, no solamente voy a quitar la grabación para proseguir con el siguiente tema, ¿ok?